tiempo de descanso de los animales es muy distinto al nuestro. Por ejemplo, las jirafas duermen 2 horas al día. En cambio, hay otros que duermen muchísimo, como los murciélagos, que están prácticamente todo el día. Pero, ¿y los peces? ¿Te has preguntado alguna vez cómo duermen los peces? No como nosotros los humanos, pero tienen su manera de dormir, de descansar. Toda especie viviente debe descansar, ¿no? Todos los seres vivos dormimos. Supongo que cada uno tendrá sus necesidades, si son más grandes, depende de la especie, ¿no? Cada uno llevará su biorritmo normal de pez, claro. Siempre los peces están con los ojos abiertos, pero yo creo que deben dormir con los ojos abiertos. Creo que duermen con los ojos abiertos. Yo es que he tenido acuario, entonces los he visto descansar. Unos necesitarán más horas de sueño que otros. Es una pregunta que también me sirve para aprender porque realmente no lo sé. Javier, vives rodeado de peces, trabajas con ellos, eres el más indicado para respondernos a esa pregunta. ¿Cómo duermen los peces? Los peces duermen, lo que pasa es que no duermen de una forma como dormimos, digamos, las personas, no de una forma antropomórfica. Los peces, para empezar, carecen de párpados, por lo cual cuando están durmiendo o cuando están dormidos no lo podemos percibir. No lo percibimos porque vemos un animal en una zona tranquila del acuario o del océano o del río, se suelen encuevar, se ponen protegidos por vegetación, por decorado, y se quedan en un estado como de descanso, de relajación, pero podríamos decir que los peces no tienen ese sueño REM en el cual sueñan y están súper desconectados. En todo momento tienen alguna parte de sus sentidos, digamos, en vigilando por posibles depredadores, por posibles circunstancias del entorno, pero por supuesto que duermen y por supuesto que descansan. Es absolutamente imprescindible esos momentos de desconexión, de descanso cerebral, para coger fuerzas de cara al día siguiente en el cual tienen que cazar, tienen que reproducirse, tienen que evitar ser cazados. O sea, que están un poco pez, podría decirse, así como aletargados. Se quedan aletargados. Incluso aquí en el acuario de Zaragoza se les ve muy bien, cuando llegamos por la mañana y no está todo apagado, se ve que los tanques están totalmente diáfanos, y si te fijas con la linterna ves a los animales en cuevas, debajo de plantas, en zonas tranquilas, cada uno tiene su rinconcito, que suele ser el mismo, en el cual descansan y se sienten abrigados y se sienten seguros. Pero por supuesto que los peces tienen que dormir y tienen que descansar. Por eso las personas que tienen un acuario en su propia casa tienen también a veces como cuevitas, o que es allí donde pueden meterse los peces. Sería perfecto, o sea, si realmente cualquier zona también se apaga la luz, o sea, en cuanto también habría que destacar que hay peces que son nocturnos, de hábitos nocturnos, y peces que son diurnos. Entonces, así como te he dicho antes, que cuando se apagan las luces del acuario, todos los peces o los peces diurnos se ponen a descansar y empiezan a encuevarse, a ponerse en sus guaridas, los peces nocturnos, como muchos peces gato, salen, y es cuando salen a cazar y cuando tienen vida activa. Por eso es muy importante que en estas instalaciones no juntemos peces depredadores de vida nocturna con peces que duermen por la noche, porque puede haber casos de agresividad, pero no todos los peces son de hábitos diurnos, algunos son nocturnos también. Hay un caso excepcional que creo que es el de los tiburones, que estos no tienen mucho tiempo para dormir. Bueno, pero siguen durmiendo, ¿eh? Lo que pasa es que los tiburones, como carecen de vejiga natatoria, a un tiburón, ¿qué le pasa a diferencia con estas arapaimas? Un tiburón no tiene esa vejiga natatoria, no tiene ese neumático interior que le permite mantener la flotabilidad a cero. Entonces un tiburón, si deja de nadar, automáticamente se va al fondo del acuario, se va al fondo del tanque o del fondo del mar. Por eso los tiburones tienes que estar nadando, la mayoría de ellos, las 24 horas del día. Pero esos tiburones llegan a esa fase de relajación y llegan a esa fase de descanso mientras que nadan. También le pasa eso a los peces de cardumen, como las caballas, los atunes, las sardinas. Un atún, una sardina, cuando está durmiendo, no se va a una cuevecita y se para del banco. Es un gran banco en el cual se relajan, se dejan llevar por la corriente por el resto del banco y pasan a esa fase de relajación. Los peces, claro, algunos tienen un cerebro muy pequeñito, pero aún así ya has dicho que también ellos necesitan descansar el cerebro, ¿no? Cada vez hay más investigaciones, los investigadores han estado estudiando muchas conductas y mucho bienestar en mamíferos, en primates, en delfines, y digamos que dentro del grupo de los vertebrados los peces los han dejado un poco para el final. Y yo podría decirte que cada una de las especies tiene una curiosidad de contarnos a nivel de alimentación, de reproducción, de relación con especies de otra especie, de la misma especie. Hay animales que utilizan arena para hacer nidos, hay animales que utilizan burbujas con su saliva para hacer nidos, hay animales que segregan un moco mientras que duermen para protegerse. Realmente los peces, hay tantas especies
que nos falta mucho por estudiar de ellos, pero sí que tienen sentimientos, digamos, sí que tienen comportamientos complejos, sí que tienen capacidad de aprender. Tienen muchas especies muy buena vista, muchas especies muy buen olfato, muchas especies muy buen oído. Se cree que los peces no oyen porque no tienen oído exterior, oído externo, pero claro que oyen los peces y oyen muchos mejor que nosotros. O sea, los peces tienen unos órganos de sentidos y unos comportamientos mucho más complejos de lo que todavía hoy conocemos, pero que poco a poco se irá estudiando y se irán conociendo. Aunque es verdad que tienen un cerebro en proporción un poquito más pequeño que tenemos los antropoides, digamos. No tenía ni idea, la verdad, o sea, no tenía ni idea. Bastante curioso y un aprendizaje para mí. Curioso, sí, muy interesante. No lo sabía y me parece curioso, sí, pero tiene lógica, supongo. Hombre, los que van nadando a la vez es muy práctico, ¿no? Porque se despiertan en otro sitio y...